estás aquí. Vacíate de nosotros. Te amamos, te amamos, te amamos, Jesús, te amamos, te amamos. Ante ti, tu amor ya nos venció. Fuera de ti no hay nada que desear. Glorioso, eterno Rey, ven haz tu voluntad. Mientras tu voz seguimos al andar. Te amamos.
es tu iglesia, tu altar. Ven y recibe toda la gloria, todo en tu casa te proclamará. De par en par las puertas se abren, el Rey de gloria debe entrar. Él es quien todo lo llena en todo, que entre el Rey y nadie más. Jesús, tu iglesia está abierta para ti. Las puertas sus cabezas alzarán. Aquí tú eres el bienvenido. Esta es tu iglesia, tu altar. Ven y recibe toda la gloria, todo en tu casa te proclamará. De par en par las puertas se abren, el Rey de gloria debe entrar. Él es quien todo lo llena en todo, que entre el Rey y nadie más. Jesús, tu iglesia está abierta para ti. Las puertas sus cabezas alzarán. El Rey ya viene, Él viene ya. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos. Tu iglesia abierta está. Jesús, tu iglesia está abierta para ti. Las puertas sus cabezas alzarán. El Rey ya viene, Él viene ya. Jesús, tu iglesia está abierta para ti. Las puertas sus cabezas alzarán. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, oh Jesús. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Buenos días para todos, Dios les bendiga, estamos hoy día 2 de mayo, estamos aquí en su programa Nuevas son cada mañana y les saluda con mucho gusto el pastor Javier Flores Arredondo, en ausencia del pastor Román, que bueno, pues supimos que ayer tuvo un percance, ¿verdad? Un pequeño accidente ahí que le tuvieron que tener un tiempo hospitalizado por una lesión que sufrió en un accidente
que bueno, pues no se esperaba, ¿verdad? Y pues creo que ahí fue una cuestión de, pues algo que pasó, ¿verdad? Salieron ellos, él y su esposa, sus hijos a la sierra, y estando ahí en Monterreal, creo que hubo un muchacho que venía esquiando con estos instrumentos de esquí, y al parecer se descontroló, ¿verdad? El muchacho. Ellos estaban en el área del restaurante, pero creo que pues según lo que me comenta la pastora Brisa, salió volando el muchacho y vino se desprendió el esquí, y el pastor, para evitar a que le diera a Israel, al pequeño, a su hijo, pues metió su mano, y usted sabe que ese tipo de instrumentos pues son cortantes, así que sufrió una lesión en su mano, y pues tuvo que ser intervenido ahí, ¿verdad? Y hoy pues no está con nosotros, así que pues le bendecimos y esperamos una pronta recuperación, ¿verdad? Del pastor. Yo creo que ayer mismo lo atendieron, estuvo un tiempo en el hospital y creo que está en casa, así que le mandamos un saludo a él, a su esposa y a la familia, a la iglesia, y esperamos que se recupere pronto. Yo creo que mañana ya está acá con nosotros, o si no, pues hasta el lunes, ¿verdad? No sabemos, pero esperemos en el Señor que esté bien, y le mandamos un saludo, un abrazo al pastor con mucho afecto, esperando que se recupere, ¿verdad? Y nuestras oraciones, oramos por él para que Dios lo bendiga y Dios lo haga resplandecer su rostro sobre él y tenga una pronta recuperación, ¿verdad? Bueno, voy a hacer una pequeña lectura para saludarles a todos, para desearles un bonito día, un miércoles lleno de bendición. Y en el Salmo 145 dice la palabra: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, ¿verdad? Qué hermoso es reconocer la gracia, la misericordia, los hechos de Dios, que Él es bueno, es para siempre su misericordia. Dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. ¿Quién puede decir, de los que estamos ahorita aquí conectados a este programa, que la bondad de Dios es inmensa, inmensa bondad, que nosotros como pueblo proclamamos? Sabemos que tenemos un Dios que es inmensamente bondadoso, inmensamente bueno, y es justo, es bueno alabar al Señor, cantar su justicia, porque Él es clemente y misericordioso nuestro Dios. Dice el versículo 8 del Salmo 145: lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas tus obras. Por eso, ¿verdad? Por eso precisamente debemos alabarle. Dice la palabra: te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Entonces, mire, te alaben, oh Jehová, todas tus obras. Usted es una obra de Dios, usted es creación de Dios, y comprado también por la sangre de Jesucristo. Doblemente le pertenecemos al Señor por derecho de creación, porque Él nos creó, nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, dice su palabra. Y también somos hechura suya, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús. Así que doblemente pertenecemos, porque Él nos hizo, pero aparte nos compró con su sangre, nos redimió y nos hizo suyos. Así que pues alaben a Jehová todas sus obras, y sus santos le bendigan.
que este día sea un día para que usted le bendiga a Dios, le alabe a Dios y hable del poder de Dios y de sus poderosos hechos, ¿verdad? Entonces, debemos de tener esta actitud de alabanza, de cantar la inmensa bondad de Dios, diciéndole al Señor: Señor, sabemos que eres bueno y que para siempre es tu misericordia, para siempre es tu amor, ¿verdad? Así que debemos de tener esta actitud de adoración, de alabanza, de exaltación al Señor, ¿verdad? Bueno, veo que hay varios aquí comentarios. Quisiera saludarles, ¿verdad? Antes de entrar aquí a la palabra. Nuestra hermana Jessie Segura nos saluda. Dice: buenos días, Paz Javier, Dios le bendiga. También nuestra hermana Maricruz Gallegos, la hermana Mayra Robledo, que está compartiendo, nuestra hermana Rosy Ramírez, que también nos saluda, y Mayra también pues dice: gracias a Dios por sus misericordias y por su fidelidad, ¿verdad? Y también pues nuestra hermana Tania deseando lo mejor para que el pastor Román pues esté bien, dice, listos para escuchar la palabra, ¿verdad?, de Dios. Gabriela Sánchez igualmente dice: bendecido día para los hermanitos en cabina y todos los hermanitos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y gracias por saludarnos, hermana Gabriela. Nuestra hermana Silvia Sánchez dice: bendecido día, Pastor Javier. Zoraide: buenos días, Pastor Javier, bendiciones a su vida y a la familia del Pastor Román y familia, que Dios restaure por completo su cuerpo. También nuestra hermana Graciela Lozano, que está desde muy temprano conectada, le bendecimos, qué bueno que está con nosotros, hermana Graciela. Y nuestra hermana Clau Sustaita también dice: bueno, bendiciones, pastor, y pronta recuperación al Pastor Román. Abrazo fuerte a su familia, lista para recibir el mensaje del Señor. Bueno, pues vamos a comentar, hermanos, a pedirle ayuda al Señor, ¿verdad?, para poder comentar. Creo que ayer fue un día de asueto, no sé cómo la pasaron. Muchos trabajamos, ¿verdad? El día de ayer fue un día también de mucho trabajo, en el caso de su servidor, que pues tengo muchas cosas ahí que poner al corriente, ¿verdad? Así que fue un día de bastante labor y de bastante trabajo, y gracias a Dios porque nos da esta capacidad, ¿verdad?, de poder hacer, de trabajar. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que el que no trabaje, pues que no coma, ¿verdad? Tenemos que trabajar. Dios es un Dios de trabajo, y el Señor Jesús dijo: yo hasta ahora también trabajo, ¿verdad? Como mi Padre también trabajo. Y así que y se celebraba ayer el Día del Trabajo, por cierto, ¿verdad? Espero que los que hayan descansado, que hayan aprovechado también este día y hayan tenido un bonito día, ¿verdad?, en familia. Aproveche, ¿verdad?, para que podamos tener ese tiempo también con nuestros seres queridos, podamos tener un tiempo de comunión con Dios muy especial. Aprovechemos estos días también cuando hay la oportunidad de tener un tiempo sin ir al trabajo, a la fábrica, a la oficina, donde usted desarrolle su actividad, ¿verdad? Entonces vamos a abrir la palabra, si usted la tiene por ahí, si tiene su Biblia electrónica, y vamos a leer ahí un pasaje, ¿verdad?, en el libro de Jeremías, el libro del profeta Jeremías. Y vamos a leer ahí un pedacito de la palabra en el capítulo 42 el capítulo 42 de Jeremías. Perdón. Y dice la palabra de la siguiente manera. Si usted va desde el versículo 1, le pido que tenga un poquito de paciencia, porque no es todas las lecturas, estamos hablando de un libro profético del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y dice la escritura de la siguiente manera, dice: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios,
por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Fíjese, ellos estaban, dice que fueron, ¿verdad?, los oficiales, la gente de guerra, fueron estos principales, el pueblo, todo el pueblo, ¿verdad?, desde el mayor hasta desde el menor hasta el mayor, y fueron a entrevistarse con Jeremías, el profeta. Y ellos, en esta entrevista que abordaron al profeta Jeremías, ellos prácticamente vinieron rogándole a él, según nos relata aquí la escritura, y que le vinieron rogando a que a su vez él rogara a Dios, ¿verdad? Ellos estaban reconociendo, al menos en ese momento de labios, ¿verdad?, que estaban reconociendo que lo que ellos estaban pasando en ese momento, ahorita vamos a hablar un poquito del contexto de esta escritura, pero lo que ellos estaban pasando en ese momento era el cumplimiento de la palabra de Jehová dada a través del profeta Jeremías. Y entonces dice, ellos le ruegan y le dicen: ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos como nos ven tus ojos. Y de qué le pedían que rogara, versículo 3 del capítulo 42 de Jeremías, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien, nos vaya bien. Entonces fíjese que aquí vemos, si usted hace esta lectura y la hace quizá solamente esta porción de la palabra del profeta Jeremías, capítulo 42, donde, le repito, viene los oficiales que habían quedado después de que vino la destrucción de Jerusalén por Babilonia. Encontramos el cumplimiento de lo que Dios había hablado a través de la vida de Jeremías al pueblo, como una señal de juicio. Entonces está ahí el profeta, después de todos los padecimientos, ¿verdad?, después de todo el sufrimiento que implica el ser un mensajero de Dios en tiempos que se aproxima el juicio, en tiempos donde hay una gran apostasía, en tiempos donde pues las personas habían querido atender a la voz de Dios. Y entonces cuando sucede todo esto y viene esta tragedia, este juicio de Dios, ¿verdad?, sobre Jerusalén, donde vienen los babilonios y finalmente se llevan cautivo al pueblo, donde hay destrucción, muerte, y muchos están en los campos, están huyendo. Y entonces vienen después a buscar a Jeremías, reconociendo, al menos, ¿verdad?, de labios ahí, diciéndole: oye, pues ruega por nosotros para que nosotros sepamos qué vamos a hacer. Y esto acontece también, les platico, hermanos, porque el rey de Babilonia dejó a un encargado del mismo pueblo, ¿verdad?, Gedalías, se llamaba este hombre, lo deja como encargado de Jerusalén, ¿verdad? Lo deja a cargo para que administre, para que esté como responsable. Y entonces había movimientos, ¿verdad? Sabemos que cuando hay invasiones, cuando hay guerra, pues entonces hay mucho desorden, hay mucho grupos, ¿verdad?, que son disidentes, que unos son de una corriente, por así decirlo, otros de otra. O sea, hay pleito, hay contiendas, ¿verdad? Y todo esto estaba pasando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel,
¿verdad? Judá, concretamente. Y entonces, en medio de todo esto, este hombre que deja el rey de Babilonia como responsable, pues es asesinado, ¿verdad? Por un personaje que se llama Ismael. Usted lo puede leer ahí en los capítulos precedentes del capítulo 42, o sea, usted puede leerlo ahí desde el 38, 39, 40, por ahí, toda esta historia de cómo se generó esta situación, ¿verdad? Entonces, cuando otro de los personajes también que nos relata ahí de la historia es este que viene en el capítulo 42, que es, se llama Joanán, ¿verdad? Dice que este Joanán también, que era un hombre de los principales y que era hombre de guerra también, vienen y le piden y le suplican a Jeremías, ¿verdad? Están en un momento de mucha tensión. Imagínense, habían matado al gobernante que había dejado el rey de Babilonia. Estaban temiendo que viniera y tomara venganza y que agarrara también, por así decirlo, parejo, ¿verdad? El rey de Babilonia, y que exterminara a los pocos que quedaban ahí y que hubiera pues más muerte. Entonces, a familias con sus jóvenes, con sus hijos, después de padecer todo el cumplimiento de las profecías, porque una cosa es segura, amados hermanos, cuando Dios habla, Él cumple su palabra. O sea, cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Dios permanecen para siempre. Lo que Dios ha dicho se cumplirá, téngalo por cierto, ¿verdad? Toda la palabra es una palabra segura y lo que está escrito vendrá, ¿verdad? Nosotros debemos de tener esa conciencia siempre clara de que lo que Dios ha hablado, lo que Dios habla, eso se va a cumplir, hermanos. O sea, lo que está profetizado, lo que está escrito en los profetas, en la palabra, lo que el Señor Jesús también profetizó, ¿verdad? De tiempos venideros, pues se ha cumplido y se está cumpliendo y se cumplirá también, porque todo lo que el Señor ha hablado en su palabra se ha cumplido y se cumple y se cumplirá, ¿verdad? Si algo es seguro es el hecho de lo que Dios habla, ¿verdad? De lo que Dios dice en su palabra. Entonces, se estaba cumpliendo un juicio, y yo creo que una de las cosas, hermanos, que me llama la atención, ¿verdad? En el hecho del llamado del profeta Jeremías, o sea, cuando usted va, por ejemplo, al primer capítulo del profeta Jeremías, usted encuentra que había situaciones de su llamado, o él era enviado, ¿verdad? Fue un profeta. Su nombre del profeta Jeremías significa lanzado, significa el que es lanzado, ¿verdad? Significa también, hay otro nombre, ¿verdad? Que tiene relación con los lamentos. Entonces, imagínense, pues bueno, le hizo honor al nombre, como dicen, ¿verdad? Vemos que muchos de los nombres que se ponen en la palabra de Dios a las personas, pues tienen un significado profético también. Y Jeremías, pues también no es la excepción de cómo se le llamó, ¿verdad? A él, o sea, desde su nacimiento, Jeremías, ¿verdad? Y entonces en el primer capítulo de Jeremías vemos, ¿verdad? Que una de las cosas que por las cuales él es llamado es porque había cosas en el pueblo, ¿verdad? Pecado en el pueblo, y dentro de ese pecado era que ellos habían incensado a dioses extraños. O sea, el pueblo había incensado a dioses extraños. ¿Qué quiere decir eso? Pues había adorado. Incensado es pues que prendían incienso, o bueno, incensaban, viene de incienso, ¿verdad? Y entonces incensaban a dioses extraños. Tenían otros dioses, violentando el primer mandamiento del Señor, que Dios es Dios único, es celoso, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y también adoraban las obras de sus manos, o sea, eran gente que habían caído en tener una forma de vida donde la obra de sus manos era primordial, ¿verdad? Era una de las cosas que se anteponía incluso a Dios mismo. Entonces, en medio de toda esa situación, Dios le hace un llamado
a Jeremías, ¿verdad? Y él le dice a Jeremías, le dice, vino palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí. Qué glorioso, ¿verdad? El hecho de que Dios nos conoce antes de que nos formase incluso en el vientre. Dios, eres una concepción de Dios, mi amado amigo, hermano. O sea, Dios ya te conocía antes de que te formase en el vientre, ¿verdad? Y yo creo que no solamente Jeremías, sino cada uno de nosotros somos un plan de Dios, ¿verdad? Una concepción de Dios. Y tenía un propósito también el haberlo concebido, porque dice, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, dice Jeremías, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, ¿verdad? Y entonces el Señor dice que Él va a proferir los juicios contra, en el versículo 16, lo que yo les comentaba, cuál era el contexto, ¿verdad? De esto, del llamamiento de Jeremías. Imagínense, no sé si a usted le gustaría recibir este llamamiento, ¿verdad? De proferir juicios, pero creo que en estos tiempos que estamos viviendo, es un tiempo donde también se tiene que hablar del juicio venidero, ¿verdad? Como parte de la predicación también. Sabemos que lo principal es el amor de Dios, pero dentro del amor va también el hablar del juicio, ¿verdad? El advertir de lo que viene. Dios es un Dios de amor, nos ama, pero también Él advierte, ¿verdad? Para que nosotros nos volvamos a Él. Y entonces este es el llamado, ¿verdad? Un llamado que ahora creo que nosotros debemos de entender también, ¿verdad? Que tenemos responsabilidad de comunicar todo el mensaje de Dios, y dentro de eso es también poder compartir lo que vendrá, ¿verdad? Si no hay arrepentimiento, si no hay conversión, si la gente se obstina en sus malos caminos, también ciertamente será juzgada, ¿verdad? Y vendrá también una retribución por el mal. Y en el versículo 16 dice, y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron. Fíjese, aquí está hablando, ¿a quién iba dirigido el mensaje de Jeremías? A los que le habían dejado, ¿verdad? Creo que usted y yo podemos ser instrumentos para aquellos que han dejado al Señor. O sea, ¿cuántas personas, habiéndole conocido, cuántas personas que están a su alrededor, posiblemente hayan dejado al Señor, ¿verdad? Hayan vuelto atrás y hayan dejado al Señor, pero Dios aún tiene misericordia, no deseando que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y el Señor aún siempre está, ¿verdad?, insistiendo. Y hoy es un día propicio, hoy es un día de salvación, como dice la palabra, ¿verdad? Hoy podemos nosotros seguir compartiendo esa misericordia de Dios para que no se pierda la gente, porque el Señor nos ha puesto también como mensajeros y atalayas. Y entonces dice, a causa de la maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron. Primer grupo, dice, incensaron a dioses extraños, ¿verdad? Es aquí lo que yo les comentaba, que habían tenido falsos dioses. ¿Y qué es un dios falso? Pues es todo aquello que se antepone a Dios mismo, ¿verdad? Dice también en el libro de Romanos que amaron más la creación que al creador, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad?, que honraron más y amaron más lo creado, y a veces ahí vemos, ¿verdad?, cómo el hombre a su misma persona puede amarla tanto que es, siendo creación, pues se adora o se autoadora como Dios mismo. O bien las personas, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que a veces se adore a las personas más que a Dios? O sea, se anteponga a las personas. Dice que este también era el problema por el cual hay un llamado al profeta Jeremías, ¿verdad? Dice que las personas, el pueblo había incensado a dioses extraños, y también, y a la obra de sus manos adoraron. Fíjense nada más.
las obras de sus manos adoraron. Qué bueno, ahorita hablábamos, ¿verdad?, acerca de lo del trabajo, que ayer fue día del trabajo. Qué bueno que tengamos un trabajo, que Dios es un Dios de trabajo, ¿verdad? Jesús es un Dios de trabajo. Pero una cosa es que nosotros tengamos el trabajo como una fuente de provisión de Dios y de bendición para nosotros, y que por medio de ese trabajo Él da el poder de hacer riqueza incluso, ¿verdad? Pero eso es una cosa, y otra muy diferente es que se ocupe un lugar tan especial el trabajo, que nosotros nos olvidemos de la prioridad que es Dios mismo, ¿verdad? Recuerdo que el Señor dijo en una ocasión: dale a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántas veces con tristeza vemos que las personas cambian a Dios por el trabajo, ¿verdad? Por sus ocupaciones, por las obras de sus manos, como dice aquí la palabra en el profeta Jeremías capítulo 1 versículo 16, por las obras de sus manos. Entonces, teniendo un tiempo donde como pueblo Dios te ha plantado en un lugar para que tú adores junto con el pueblo de Dios, porque a Él se congregarán los pueblos. Acuérdese que no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, dice la palabra, pero vemos que, oiga, hermano, ¿por qué no está en la iglesia? ¿Por qué no vino a la congregación? Es que hoy pues tenía que hacer esto o aquello en el hogar, ¿verdad? Y entonces hay una administración incorrecta, y de alguna forma a veces hay quien dice: es que no tengo tiempo para Dios. Y imagínense nada más, ¿verdad? Cuando Dios le da la vida, le da la fuerza, le da la capacidad de trabajo, y resulta que no tiene tiempo para Dios. Tremendo, ¿no? Pecado. Y entonces, en medio de esta situación, de esta condición espiritual de apostasía, que algunos abandonaron al Señor, de idolatría, porque estaban incensando a dioses extraños, y también llamando o adorando a la propia obra de sus manos, ¿verdad? Antes que a Dios. Entonces ahí es llamado Jeremías. Entonces imagínense, amigo y hermano que ama a Dios, que le quiere servir, pues usted puede tener cierta identificación, ¿verdad?, con el llamado de Jeremías en un tiempo donde se anuncia juicio, que va a venir el juicio del Señor, ¿verdad? Que el Señor, sabemos que va a haber el día grande y espantoso de Jehová, como dice la Escritura, lo dice el profeta Joel, el día terrible, ¿verdad?, del Señor. Y entonces el Señor empieza a hablarle a Jeremías, a hacerle este llamado, ¿verdad? Y hablando de que va a venir castigo, va a venir por la causa de la rebeldía, de la maldad, ¿verdad? Cómo va a venir este juicio sobre su pueblo. Y acontece, finalmente, usted puede leer, y le recomiendo que lea el profeta Jeremías, el libro del profeta Jeremías, y acontece esto, ¿verdad? Acontece el juicio. Y entonces, ellos, los que quedaron, ¿verdad?, después de que son llevados cautivos, y aún en los campos había estas personas, que es puesto un gobernante, como ya les comentaba, es asesinado el gobernante, que también ahí vemos, ¿verdad?, el hecho de que en todo la palabra de Dios nos enseña, hermanos, o sea, todo lo que está escrito está puesto para nuestra enseñanza, y siempre el Señor nos va a instruir, a redarguir, a corregir a través de la palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es cortante como toda espada de dos filos, ¿verdad? Y entonces vemos ahí que también este hombre, que también aprendemos, y si usted lee un poquito ahí el contexto de este capítulo 42, Gedalías fue prevenido por este otro personaje que se llama Johanán, de que vendría, que Ismael quería asesinarlo, ¿verdad? Este personaje que se llamaba Ismael quería matarlo. Y él dice: no es así, o sea, es amigo, ¿verdad? Total, lo invita, comparte con él alimentos, etcétera, y pues surge la traición ahí, es asesinado, así como se lo había dicho este líder que se llamaba
Joanán, ¿verdad? Bueno, ya vienen con Jeremías, pero ellos vienen con esto, ¿verdad? De decir, bueno, reconocemos que, oye, se cumplió todo lo que no habíamos creído, lo que nos resistimos a aceptar de parte del Señor, pues resulta que ya se cumplió, ¿verdad? ¿Cuántas veces el Señor nos habla, pero cuando no hacemos nosotros atención, no ponemos atención a la palabra del Señor, pues vienen las consecuencias, ¿verdad? De esa desatención, de esa desobediencia a Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que vienen las consecuencias, y cuando está en ese aprieto y en esa angustia, pues es cuando surge el clamor, ¿verdad? Y a veces hasta los extraños, los incrédulos, los que no han rendido su vida al Señor, pues reconocen cuando se evangeliza o cuando se les comparte de la palabra. Usted le ha pasado, ¿verdad? Y que dicen, oye, es que se les empieza a hablar, y ellos como en una actitud pues de contrición aparente, dicen, no, sí, es que somos muy malos, ¿verdad? Somos malos con Diosito, y así a veces se expresa la gente, ¿verdad? Que no conoce a Dios, porque Dios no es un Diosito, es un Dios grande y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible, ¿verdad? Y toda la majestad y el poder le pertenece. Pero bueno, en eso, ¿verdad? Ellos dicen, no, somos como con una actitud de cariño, ¿verdad? No sé. Pero el caso es que dicen de esa manera, dicen, no, es que sí es cierto, nomás nos acordamos cuando estamos en problemas, ¿verdad? O estamos enfermos y luego nos olvidamos, ¿verdad? Sí, pero pues bueno, si ya reconociste ese hecho, pues volvámonos al Señor, ¿verdad? Entonces a veces pasa que en esa labor que se puede hacer de evangelismo, usted puede encontrar gente que reconoce que no se acuerda de Dios y que no hace lo que Dios quiere, sino hasta que está en una situación de apremio, de angustia, de agobio, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues ellos así estaban, imagínense, con la familia, los hijos, o sea, en una situación donde habían caído, pues estaban asediados, ¿verdad? Gobernados, subyugados por Babilonia. Y entonces van y le dicen, Jeremías, pues ya sabemos que sí es cierto lo que dijiste, ¿verdad? Mira, por favor, ruega para que Dios nos enseñe el camino por donde vayamos, lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo, sí, pues he oído, voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová me diga, os enseñaré. No les voy a reservar palabra alguna. Y ellos dijeron, Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello por lo cual Jehová tu Dios te enviara a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos. Para que obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien, ¿verdad? Entonces creo que ellos al menos intelectualmente tenían entendido, oye, pues vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? O sea, que nos dé dirección, ¿qué vamos a hacer? Estamos en una situación muy complicada. ¿Quién nos podrá dar dirección, guianza? Pues solamente Dios. Vamos a consultar, ¿verdad? Al profeta. Si usted ve, ellos se refieren a Dios como el Dios de Jeremías, ¿verdad? Desgraciadamente a veces en esa falta de comunión, siendo que eran pueblo de Dios, pues no podemos entrar en una relación como debería de ser, ¿verdad? De orar nosotros mismos al Señor, y no escuchamos a veces esa voz porque ha habido una división entre nosotros y Dios por causa del pecado, ¿verdad? ¿Cuántas veces por una persona que a veces sí escuchaba al Señor, sí Dios le hablaba, pero el pecado, como dice también el profeta Isaías, ha hecho separación entre mí y vosotros, ¿verdad? Dice el Señor ahí. Y entonces, en el caso del profeta Isaías, y entonces ahí ellos están recurriendo, ¿verdad? Dicen, no, pues todo lo que sea bueno, sea malo. Y entonces a veces cuando nosotros también estamos en situaciones así, decimos, no, sí, pues lo que Dios diga, vamos a hacer lo que el Señor nos guíe, lo que el Señor diga, queremos oír la voz de Dios, ¿verdad? Y que vamos, o a veces vamos y pedimos consejo también, ¿verdad? Vamos y pedimos consejo pidiendo que Dios nos ayude y nos dé dirección, pero
Y vemos aquí también la fidelidad del profeta Jeremías, ¿verdad? En cuanto a su llamado. Él dijo en una ocasión, Señor, pues ya no voy a hablar tu palabra, ¿verdad? Pero dice, había un fuego dentro de mí, ese fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Que lo hacía pues estar amando, porque era el Espíritu de Cristo morando en el profeta, ¿verdad? El Espíritu que nos invita, reconciliémonos con el Señor. Y él entonces, aunque cuando estaba cautivo, y que dice que él tuvo incluso dos opciones, el profeta Jeremías, entre paréntesis, o sea, antes de continuar con lo que estábamos platicando, tuvo dos opciones el profeta Jeremías. O sea, una opción fue cuando le dijo el capitán, ¿verdad?, de la guardia, en este caso, el que se iba a llevar a todos cautivos a Babilonia, y entre ellos estaba el profeta también. Y él le dice, él reconoce, fíjense, un reconocimiento por parte de una persona extraña, de una nación pagana, como Babilonia. Él reconoce, oye Jeremías, lo que tú dijiste, pues se ha cumplido, ¿verdad? O sea, a veces, hermanos, amigos, vemos que la gente que no conoce a Dios y que está viendo todo, ¿verdad?, lo que acontece y lo que Dios le habla a su propio pueblo, se da cuenta de que Dios es real, o sea, y que Dios habla y que se cumple su palabra, ¿verdad? Y entonces él le dice, el capitán de la guardia, a Jeremías, lo que tú dijiste, pues se cumplió. Esto que ha acontecido es porque Dios lo hizo, ¿verdad? Él lo reconoce y dice, mira, ahora pues tú, Jeremías, si quieres te vas conmigo a Babilonia, yo voy a velar por ti, yo voy a ver que estés bien allá, ¿verdad? Incluso el rey de Babilonia, si usted lee ahí la palabra de Dios, ¿verdad? El rey de Babilonia le había dado instrucciones que se cuidara a Jeremías. Qué hermoso es saber, amados hermanos, que cuando Dios, en medio de todas las circunstancias, honra a los que le honran, ¿verdad? Y Dios tiene cuidado de nosotros. Fíjese que una de mis oraciones es siempre que tomo los alimentos, no sé usted que ore, pero yo siempre que tomo los alimentos, hermanos, o muy regularmente, le pido al Señor que tenga memoria de los que le sirven, sobre todo los que padecen persecución por causa del Evangelio, los que padecen persecución por causa de la justicia, por la proclamación de su nombre. Y es una oración que siempre tengo presente. Pienso en ellos, pienso en sus familias, y siempre oro, y yo le invito a que usted también se una en esas oraciones, orando por los que le sirven a Dios, por los que están en tierras fuera de casa, están en países extraños o están padeciendo por causa del nombre de Dios, ¿verdad? Y nosotros a veces decimos, no, pues sí padezco, sí, yo no dudo que usted, yo creo que todos los que siguen al Señor participamos de una u otra manera de padecimientos por causa del Señor, pero a veces nada que ver, hermanos y amigos, de lo que padecen siervos de Dios, de cómo entregan sus vidas en sacrificio vivo y cómo padecen con sus familias por causa del nombre que es sobre todo nombre. Y entonces oramos así, y Jeremías, él dice, y si tú, le dice el capitán de la guardia, si tú no te quieres ir a Babilonia, bueno, yo si te vas, yo allá te voy a proveer, no te va a faltar nada. Si te quedas, está delante de ti toda la tierra. Si quieres habitar en medio del pueblo que quedó, pues quédate aquí. También le favoreció con algunas provisiones, etcétera. Y Jeremías, pues, ¿qué cree? ¿Qué eligió? Pues como Moisés, ¿verdad? Se dice que prefirió, antes de los deleites del palacio y de estar, ¿verdad?, siendo príncipe de Egipto, y de los deleites que podía significar eso, prefirió el vituperio. Y así Jeremías prefiere el habitar en medio de un pueblo devastado y seguir llevando mensaje del Señor a este pueblo, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí encontramos eso, hermanos, y vemos este pueblo, ¿verdad?, así, hablando de esa manera.
Pero bueno, antes de continuar con el relato, hermanos, y lo que estamos meditando en la palabra, pues quisiera ver si hay alguna aportación también. A veces que está uno solo, ¿verdad? Bueno, el pastor Román tiene mucha pericia para compartir y todo, interactuar. Le digo yo, usas el celular, lees y platicas, ¿verdad? Tiene mucha pericia el pastor, ¿verdad? Mis respetos para el pastor, lo saludamos. Pero a veces, hermanos, vienen aportaciones también muy valiosas aquí de nuestros hermanos en lo que estamos comentando. Déjenme ver a ver si hay algo que también nos pueda servir. Digo, creo que todo sirve, ¿verdad, hermanos? Pero si hay algo que se pueda aportar ahí. Perdón. Bueno, entonces le estaba leyendo hace ratito los saludos, nuestra hermana Gabriela, Yuli, ¿verdad? Mayra Robledo, Tania Ramírez dice, primero dice así será, bueno, también ya habíamos leído el comentario. Déjeme ver de los recientes, a ver si hay algún comentario. Si no, pues igual le invito a que usted pueda hacer comentarios de lo que estamos hablando, y que si el Señor le da también algo, pues nos lo comparta para poder hacer más ameno, al menos más digerible, ¿verdad?, el programa. Dice la hermana Susana, dice, buenos días, pastor Javier, así será de hoy en adelante, pedirle a nuestro Señor por todos sus pastores, por todos sus ministros, amén. Dice Antonio Robledo, bendecido día, pastor Javier, gracias a Dios por compartir este alimento espiritual que es de mucha bendición para su pueblo, Dios con usted. Suscirramos toda gloria y honra y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, sí, invitándoles, ¿verdad?, a que lo hagamos, invitándoles a que podamos ser conscientes, hermanos, de que el tiempo que estamos viviendo, la verdad, a veces estamos en este país y como que no nos llega, ¿verdad?, a veces la conciencia de lo difícil que está la situación en el mundo, ¿verdad? Mientras que estemos en nuestra cápsula, pues todo muy bien, pero nos olvidamos de que el Señor viene y que las señales se están cumpliendo y que estamos en dolores de parto, y que a lo mejor usted pasó un dolor de parto como nación y como el mundo que pasó, ¿verdad?, como la cuestión de la pandemia y todas las muertes que hubo, etcétera. Pero estamos en dolores de parto, hermanos, acuérdese que los dolores de parto, como la mujer que está, ¿verdad?, en parto, tiene contracciones y tiene momentos donde parece que ya se le pasó, ¿verdad?, y que ya descansó, y a veces son un poquito más prolongados y luego ya después vienen con una continuidad tremenda, ¿verdad?, que ya hasta que ya viene el alumbramiento. Y estamos en esos dolores de parto, no nos olvidemos. Entonces, mire que después de que dice esto, amados hermanos, la palabra, dicen el pueblo, viene con Jeremías, ¿verdad? Dice la palabra en el capítulo 42, versículo 7, dice, Jeremías, ¿qué hizo? Hizo su labor, o sea, él dijo, no, sí, yo voy a rogar, voy a orar por ustedes, voy a pedirle a Dios que nos dé la dirección de qué es lo que se debe de hacer, ¿verdad? Y en el versículo 7 dice, aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. 10 días, hermanos. Esta palabra me llamó la atención, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos respuestas inmediatas, ¿verdad? Queremos como que sea todo como el horno de microondas, ¿no? Que lo metes y que al minuto ya está calientito ahí la cosa, ¿verdad? Pero las cosas de Dios, hermanos, son como Dios quiere. Dios a veces nos da respuestas inmediatas. Él tiene el poder para hacerlo. Nos responde rápido, ¿verdad? Pero a veces también el Señor no nos responde, o nos responde no respondiendo, o nos responde cuando es en el tiempo de Dios, ¿verdad? Nos da las respuestas. O sea, Dios sabe cómo lo hace, no como nosotros pensamos, ¿verdad? Esta es una cuestión que tenemos que tener muy presente. Si usted está orando a Dios y le está pidiendo por algo, nomás tenga presente esto, hermano, amigo. Dios responde en su soberanía como Él
quiere, porque es Dios, como Él sabe que debe de hacerlo. Y una cosa sabemos, ¿verdad? Que Dios desea lo mejor para nosotros. Incluso desea lo mejor para nosotros, más que nosotros deseamos lo mejor para nosotros mismos, hermanos. A veces nosotros pensamos que lo que pedimos a Dios es lo mejor para nosotros, pero Dios sí sabe lo que es mejor para nosotros, ¿verdad? Él sí sabe el tiempo que Él debe dar una respuesta. Él sí sabe de qué manera debe de, si nos niega algo, por qué lo hace. Pero también esto nada más es un paréntesis también en el versículo 7 del capítulo 42 para reflexionar en el hecho de que Jeremías duró 10 días en comunión con Dios, buscando a Dios, y dice que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Fíjese, en cuanto a este punto, podemos decir, oye, pero pues si era un hombre de Dios, Dios le hablaba, ¿verdad? Tan directamente y todo, pero Dios no le responde inmediatamente, aún siendo su profeta, ¿verdad? Y esto, como les digo, o sea, Dios a veces sí hay oraciones que Dios se las va a responder rápido, ¿verdad? Y usted tiene oraciones delante de Dios, no me dejará mentir, hermano y amigo, que a lo mejor tiene toda su vida orando por esas peticiones, ¿verdad? No sé si alguien de nuestros hermanos tenga ya una petición que diga, no me ha respondido el Señor esa petición, ¿verdad? O sea, no me ha dado una respuesta, no he visto el resultado de esa oración, pero yo le digo, el Señor sí escucha las oraciones, ¿verdad? El Señor atiende las oraciones y el Señor pues tiene su respuesta. Él sabe, ¿verdad?, lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, cómo está trabajando. También sabe cuando nos niega una petición, ¿verdad? Y nos da también la certeza a veces de que a lo mejor es un no también, ¿verdad? No sabemos en el caso concreto de cada quien, pero lo que sí es de que ahorita el mensaje que le quiero dejar claro es el hecho de que después de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, o sea, un tiempo. Y como era un tiempo de angustia, usted puede decir, bueno, 10 días, ¿qué tanto es, verdad? Pero yo le quiero que usted se ponga en la situación de que usted está con peligro de que va a morir, con peligro de que sus hijos, ¿verdad?, vayan a morir, de que hay un asalto, de que, oye, pues hay grupos criminales, etcétera. Y esa era la situación, o sea, no era una cuestión fácil, ¿verdad?, como para no desesperarse. Así que esos 10 días, pues era una cuestión que podría considerarse como a veces decimos, ¿verdad?, 5 minutos bajo el agua, ¿verdad? Así, o sea, era mucho tiempo para ellos, ¿verdad? Pero dice que después llama a Jeremías al líder, en este caso a Johanán, hijo de Carea, versículo 8 del capítulo 42 de Jeremías, a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Es decir, Dios les dice, les voy a dar ya la respuesta. Jeremías les manda a llamar a todos van a escuchar lo que Dios va a hablar, ¿verdad? Y yo creo que cuando somos convocados al Señor, todos escuchamos, hermanos. La cuestión es cómo atendemos, si todos atendemos a la voz del Señor, ¿verdad? Pero el Señor se preocupa por hablarle a su pueblo. Dios es un Dios que se comunica con su pueblo, ¿verdad? Y les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, el cual me enviaste para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si te quedas quietos en esta tierra, yo, dice el Señor, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis, dice el Señor, de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvarlos y librarlos de su mano. Y tendré de ustedes misericordia, y él tendrá misericordia de ustedes, y os hará regresar a su tierra. Mas si dijeres, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová nuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto,
en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará ahí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y ahí vas a morir. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allá, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré sobre ellos, ¿verdad? Dice, entonces, él le está dando una respuesta, hermanos. Fíjese que a veces, ¿y qué pasa? Bueno, usted lo va a ver más adelante, lamentablemente, ¿verdad? Ellos se niegan a escuchar la voz de Dios que se da a través del profeta Jeremías, ¿verdad? Fíjese, a pesar de haber visto que estaban sufriendo las consecuencias, a pesar de que fueron y le dijeron, vamos a oír la voz de Dios, ¿verdad? Y queremos, Jeremías, que nos declares qué habremos de hacer en esta situación, pero ya llevaban una preconcepción de lo que ellos esperaban escuchar y oír de que se les fuera a decir. En este caso, la vía más factible para ellos era ir a Egipto, ¿verdad? Ahí era el lugar donde ellos consideraban que iban a estar seguros, que les iba a ir bien, que ellos tenían que ir para allá, pero Dios les dice que no, que ellos tienen que permanecer en el lugar donde están, ¿verdad? Que él les hará prosperar ahí, que los iba a plantar, los iba a edificar, que no tuvieran temor, en este caso del rey de Babilonia, porque él iba a estar con ellos, etcétera, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí hay situaciones, hermanos, que a veces uno ora, pero yo le pido que usted tenga cuidado cuando usted ya lleve una preconcepción en su oración, cuando vaya con Dios, y que usted, si Dios le da otra indicación, pues escuche al Señor, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar para pedirle dirección al Señor. Y resulta que ora, pero pues ya sabe usted lo que va a hacer, ¿verdad? O sea, entonces, ¿para qué ora? ¿O para qué dice? O pone a la iglesia a orar, ¿verdad? A veces hasta la iglesia anda ahí, hermanos, oren por esto, y usted ya tiene su decisión ya hecha, ¿verdad? Y como si Dios no supiera, hermano, lo que hay en el corazón de los hombres, ¿verdad? Entonces no haga eso, por favor, hermano, porque hay consecuencias, ¿verdad? Que Dios conoce todo, ¿verdad? Conoce el futuro, sabe lo que nos conviene, sabe, a veces no entendemos las respuestas de Dios, ¿verdad? Tenemos que ser sensibles a la voz. Ahora, Dios es un Dios que se comunica, ¿verdad? O sea, Dios es un Dios de vivos, y es un Dios vivo y verdadero. Entonces, Él sí habla, hermanos, y sí nos hace ver, pero a veces nos falta esa sensibilidad para poder atender a la voz del Señor, y también creerle a Dios lo que Él está hablando, ¿verdad? Porque imagínense, ellos dijeron, sea bueno, sea malo, lo que Dios diga, eso es, ¿verdad? Y resulta que ya cuando les dicen, oye, pues esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? Como cuando alguien va a pedir consejo, pero nomás lo que espera es que el pastor le confirme lo que ya decidió, ¿verdad? Que está bien, o sea, y luego cuando ya les dicen, oye, mira, es que la palabra de Dios nos enseña esto y muestra, no, es que yo no sé, el pastor me tiene mala voluntad, ¿verdad? O yo no sé, es que no, es que no, él no sabe lo que yo vivo, ¿verdad? Pues entonces, hermano, hermana, pues, ¿qué les diré? Les diré, no pida consejo, no, ¿verdad? Sígalo pidiendo, pero atienda, ¿verdad? O sea, considere lo que Dios dice, claro, vea que, como siempre, si usted tiene un pastor, un guía, ¿verdad?, espiritual, pues considere su conducta, cuál ha sido el resultado de su fe, ¿verdad? Si es un hombre de Dios, vea la palabra, ore a Dios, al Señor, pídale que le ayude también, pero acuérdese que Él ha puesto hombres para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? O sea, los ministerios no están de adorno, hermanos, existen porque Dios así los estableció, los constituyó a unos, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles,
¿para qué? Pues para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? No existen porque sí. Entonces, bueno, Jeremías es fiel a lo que Dios le habla, les dice, miren, hagan esto es lo que me está diciendo el Señor, ¿verdad? Y dice, si ustedes no hacen eso, pues ciertamente pues van a morir, van a ir, y ya usted acuérdese que está en esos tiempos, ¿verdad? De que esa gracia se está extendiendo. ¿Cuánto tiempo había hablado Dios? Seguía hablando, pero ellos pues seguían en esa actitud de incredulidad, ¿verdad? Y de un corazón obstinado. Y entonces, ¿qué pasó? Dice, todos los hombres que volvieron sus rostros para entrar a Egipto para morar ahí morirán a espada, le dice Jeremías, de hambre, de pestilencia, no habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que yo traeré sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entréis a Egipto y seáis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto, sabed ciertamente que os lo aviso hoy, ¿verdad? Pero Jeremías estaba viendo, hermanos, o sea, si algo puede ver a veces uno, ¿verdad? O usted, ¿verdad? Ya, usted cuando usted está compartiendo, porque usted dice que somos embajadores en el nombre de Cristo, usted es un mensajero de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Usted es un mensajero de Dios, y usted es un hijo de Dios, es un mensajero de Dios, y usted es un portavoz, ¿verdad? Y cuando usted lleva palabra, pues usted ve la reacción, ve cómo está el rostro de las personas, usted ve cuando se recibe la palabra con gozo, usted ve cuando se rechaza la palabra, usted se goza con la que la recibe, y usted sufre cuando no reciben la palabra, ¿verdad? O sea, es algo que el mensajero siempre va a ver. Cuando usted le toca, y si usted le tuviera un llamado como a estar compartiendo, como algunos de nosotros que pues tenemos un llamado a compartir la palabra, usted está viendo la reacción del pueblo, ¿verdad? Cuando se recibe, cuando no se rechaza, etcétera. Y entonces Jeremías, cuando estaba predicándoles al pueblo y les estaba hablando, pues estaba viendo la reacción, hermano. Cuando usted le da, en su casa, a su vecino, a su hermano, a su familia, les empieza a compartir de la palabra de Dios, pues usted ve la reacción. Ve cuando hay un quebrantamiento, ve cuando se recibe la palabra, y ve también cuando le rechazan de plano. Y entonces pues usted está ahí padeciendo todo, ¿verdad? Pero Dios está fortaleciendo su vida. Y entonces, ¿qué pasa? Jeremías pues estaba viendo también. ¿Y qué veía? Pues el rechazo del pueblo. O sea, el pueblo ya tenía una decisión y había ido a consultar para que diciendo, Señor, sanciónanos lo que nosotros ya estamos pensando, ¿verdad? Y cuántas familias a veces, o cuántas personas a veces hay así, hermanos. Una vez les voy a comentar, ¿verdad? Que una vez una familia me pidió un consejo para salir, y yo pues le compartí lo que, de verdad, hermano, se lo digo, Dios me dio una palabra, basada en el libro de los Hechos, ¿verdad? Donde decía, o sea, el Espíritu Santo dice, como le dice al apóstol Pedro, vas a padecer esto y la verdad que alguien que por ahí estaba, ¿verdad? Pues dijo, ¿cómo está compartiendo el pastor esa palabra? O sea, ¿por qué dice esa palabra, verdad? Como que lo está maldiciendo. No, es que Dios advierte también, hermano, ¿verdad? O sea, Dios nos quiere librar del lazo del cazador, de la peste destructora. De hecho, bajo sus alas nosotros estamos seguros, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Pues que bueno, pues se fue, ¿verdad? O sea, lo que se les aconsejaba, que se veía, pues ellos tomaron su decisión, y pues lógico, Dios en su amor y en su gracia, pues Él perdona, restaura, pero qué necesidad de padecer, hermano, de sufrir por obstinación, por llevar nosotros esa incredulidad a veces al plano de los hechos, y que no obedecemos a la voz del Señor. Y bueno, así pasó, hermanos, pero a veces, o sea, el hecho a veces de advertir, o imagínese usted, pues tiene que hablar todo lo que dice la palabra,
tiene que decir lo que Dios dice y pues hablar del pecado, ¿verdad? El pecado es pecado. Tiene que hablar del juicio venidero, ¿verdad? Tiene que hablar de lo que va a pasar si alguien muere sin no recibir a Jesús, ¿verdad? Porque la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios ya es condenado, en tiempo presente está bajo condenación, porque el único que puede librar de la ira de Dios es Cristo viniendo a la vida del hombre. Entonces, bueno, mire ahí lo que pasó, ¿verdad? Con estos hombres que habían pedido consejo, habían pedido dirección, y que cuando se les da, pues dicen no, ¿verdad? No estamos de acuerdo. Y entonces dice el profeta Jeremías en el capítulo 42, versículo 20, ¿por qué hiciste errar vuestras almas? Pues vosotros me enviaste a Jehová, vuestro Dios, diciendo, ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Ustedes fueron los que dijeron, ¿verdad? Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió. O sea, ellos dijeron, ellos no obedecieron, ¿verdad? Dice, ahora pues sabed de cierto que a espada de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar ahí, ¿verdad? Y entonces dice que en el capítulo 43, que aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos les había enviado a ellos mismos, dijo Azarías hijo de Osías y Johanán hijo de Carea, y todos los varones soberbios. Fíjese, ahí da una palabra. ¿Qué pasa, hermanos? A veces creernos más inteligentes que Dios, creernos que apoyarnos en nuestra propia prudencia. Acuérdese lo que dice la palabra, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Pero ¿qué es encomendar? Abandonar tu vida, no tomar tú el hecho de gobernarla, ¿verdad? Sino encomendarle al Señor. Y también dice que confía en Jehová. Dice, no te apoyes en tu propia, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, ¿verdad? Pero hay que reconocer al Señor, y también el hecho de no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Bueno, ellos, dice que todos los soberbios, dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar ahí, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció, por tanto, Johanán y todos los oficiales y la gente, todo el pueblo, a la voz de Jehová para quedarse donde debían de quedarse, ¿verdad? Resumen, hermanos, pues la cuestión es de que a veces, hermanos, el Señor da en su fidelidad, en su amor, da el mensaje. Él, hermanos, no se cansa de alzar su voz. Él es bueno, hermanos, y su misericordia para siempre. Cantamos al Señor por ello. Y Él siempre va a hablar, hermanos. Pero cuando se habla, el Señor habla, pues es para que atienda la voz del Señor, ¿verdad? Y entonces cuando se habla, a veces la respuesta, pues no es como se espera, ¿verdad? Porque Él sí sabe lo que es bueno y lo que nos conviene a nosotros, ¿verdad? Él sí sabe lo eterno. Y entonces, hermano, pues aquí vemos un pueblo que, a pesar de ser tan azotado por su causa de su propio pecado, pues ahora resulta que no atiende al consejo de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas vidas, hermanos amados, que a veces no, pues ya traen la decisión ya de un casamiento, ya traen la decisión de un trabajo, ya traen la decisión de un cambio de ciudad, ya traen la decisión, ¿verdad?, de hacer una compra, de irse a comprar el carro nuevo que todavía no es el tiempo, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Y aunque la palabra dice cosas muy claras en los mandamientos, ¿verdad?, de lo del Señor, resulta que como quiera se actúa en contra de lo que está claro en su palabra.
Y entonces, pues, ¿qué esperamos, hermanos? Bueno, espero que hermano Ricardo no me dirá nada. Van a decir, ya no dejen al pastor Javier ahí, ¿verdad? Porque nos está regañando. No, hermanos, estoy queriendo compartirles esto que pues el Señor me dio también, ¿verdad? Ya yo mismo después voy a decir, oye, ya me pasé. Pero la cuestión, hermanos, es el hecho de, y amigos, el hecho de que tengamos cuidado con esto, ¿verdad? O sea, Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios, ¿verdad?, que requiere de adoración exclusiva. Él es Dios, por eso es Dios, hermano. Porque si no fuera Dios, pues usted podría tener varios dioses. Pero como Él es Dios, Él es celoso, ¿verdad? No en el sentido humano, yo se los he dicho y se lo repito, no en el celo maligno, sino en el celo de saber que es exclusivo, como el marido que tiene a su esposa y que pues no espera que su esposa tenga otras personas, o como la esposa que sabe que su marido ha puesto un anillo, se han puesto un anillo para jurarse fidelidad y que entonces espera que su marido le sea fiel, ¿verdad? Así, Dios es Dios y por cuanto es Dios, pues espera una esposa, ¿verdad? Y esa esposa en fidelidad, y por eso Él es Dios celoso. Y entonces en medio de un pueblo que, como en el llamado de Jeremías, pues este pueblo, dice la escritura, ¿verdad?, que cuáles eran las características del llamado de Jeremías, como aquellos que a lo mejor Dios está llamando para compartir mensaje en estos tiempos, donde se tiene que compartir, ¿verdad? También, y cuál era la situación imperante. En el capítulo 1 se lo vuelvo a repetir, ¿verdad?, que había en el pueblo. Bueno, dice, proferiré juicios a causa de toda su maldad, mis juicios contra los que me dejaron, ¿verdad? ¿Hacia dónde va el llamado de los mensajeros de Dios? Contra los que dejan al Señor, dice ahí la palabra también, adoraron a dioses extraños, incensaron a dioses extraños, y a la obra de sus manos adorar, ¿verdad? Hermano, qué bueno por el trabajo, qué bueno pero no podemos adorar al trabajo, ni las obras de nuestras manos, ni las cosas que tengamos nosotros que hacer, ¿verdad? Entonces, es ese mensaje, ¿verdad?, del profeta Jeremías. Leo los mensajes, los últimos. Dice ahí la hermana Susana Jiménez, dice, nos duele el rechazo, amén, sí, hermana. Y al mismo Señor Jesús pues fue rechazado, y Él mismo dijo que no hay profeta en su propia tierra, ¿verdad? No es fácil compartir, duele. Dice Verónica Rodríguez, Dios le pide a los líderes y a la gente común que confíen en Él, que la temporada de juicio ahora había sido reemplazada por una temporada de misericordia. Antes de la conquista final de Babilonia, el mensaje era rendirse al exilio. Ahora, en el tiempo de la misericordia, el mensaje era, confíen en mí y permanezcan en la tierra. Si lo hacían, Dios los bendeciría con protección y bondad en vuestra tierra. Pues así es, hermano. O sea, el mensaje era, depositen su confianza en el Señor. Déjense guiar por Dios, ¿verdad? Porque a veces, por mucho inteligente que seas, por mucho consejo que puedas tener de un líder, ¿verdad?, que no está en el temor del Señor, como en este caso Joanán, o sea, era un líder experimentado a lo mejor, pero en guerra, ¿verdad?, pero no en la relación con Dios. Entonces, el mensaje principal es el hecho de que estemos confiando en el Señor. Mirli Ramos dice, bendiciones pastor, gracias por compartir la palabra, seguimos en oración por el pastor Román y su familia. Verónica Rodríguez sigue haciendo el comentario, dice, es evidente que los profetas no podían profetizar cuando quisieran, como tampoco los discípulos de nuestro Señor podían obrar milagros cuando quisieran. El don de profecía y el don de milagros dependían ambos de la voluntad del Altísimo, y cada uno de ellos era dado solo por el momento, y cuando pasaba la necesidad cesaban la influencia. Bueno, es un comentario aquí que nos hace la hermana, ¿verdad? Claro que el Señor sabe cómo
se ejecutan, ¿verdad? O cómo se deben de administrar estos dones del Señor. Y también, sobre todo cuando estaba dando una palabra del Señor, usted recuerda, por ejemplo, en el caso de que habíamos comentado el pastor Román y su servidor hace algunas semanas, del caso del profeta, era el profeta Ezequías, creo, ¿verdad? Que cuando él recibe por el mensaje de Isaías, que le dice que vas a morir, prepara tu casa. Y dice que, pues, y él empezó a orar, se volvió el rostro y empezó a clamar, diciéndole, recordándole al Señor, y dice que el profeta apenas iba cruzando el patio del palacio y viene voz del Señor, o sea, es inmediato, ¿verdad? Pero aquí en el caso de este mensaje que dio Jeremías, pasaron 10 días para que Jeremías recibiera palabra específica sobre el asunto de lo que se le estaba consultando, ¿verdad? ¿Qué haría el pueblo? Si se quedaría en Judá o bien se iría a Egipto, ¿verdad? Para preservar su vida. Usted se acuerda, por ejemplo, que en el caso de cuando en los tiempos de José en Génesis, Dios le da una dirección al pueblo para que vaya a Egipto y preserve su vida. Y José, incluso él dice, entiendo, ¿verdad? O sea, cuando él ve que todo lo que había pasado, que incluso él había sido vendido y todo lo que había padecido, él entiende que había un propósito y que el propósito había sido que se preservara también a su pueblo. Obviamente que era un multipropósito, porque yo creo que fueron muchas cosas los que cuando algo pasa, amados hermanos, o sea, podemos aprender muchas cosas. En una muerte, por ejemplo, puede haber muchos propósitos, ¿verdad? Una, pues que la persona se vaya con el Señor. Otra, que se salve y que ya después pues no se aleje, ¿verdad? Otra, que de qué manera otra persona de la familia puede ser sensibilizada para recibir a Cristo. Otra, pues que alguien que esté a lo mejor sin un desarrollo, pues vaya a desarrollarse, etcétera. Entonces hay un multipropósito a veces en las obras del Señor, ¿verdad? En este caso, el ejemplo que poníamos en el caso de José, pues él dice, ¿verdad? Yo entiendo que lo que me pasó, pues había un propósito y era que se preservara el pueblo de Dios, ¿verdad? Que Dios me utilizó y pues tuve que pasar todo esto y por lo tanto él perdona a sus hermanos y dice, pues más que nada fue el Señor, ¿verdad? Entender que fue el Señor el que lo llevó ahí a esa situación. Entonces, hay multipropósitos, ¿verdad? Dice Beatriz Domínguez, en Números 23:19 nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y en Jeremías nos dice que está arrepentido del mal que les ha hecho. La palabra arrepentirse se interpreta de diferente manera y la respuesta es sí, ¿verdad? Sí es diferente la forma de interpretar. Incluso hay hay una explicación muy precisa en cuanto a eso, se las voy a compartir por la misma vía, ¿verdad? Acerca de esto, el cambio, ¿verdad? Que la decisión de Dios que es alterada por el hombre mismo, ¿verdad? En el caso de cuando el hombre, por ejemplo, Dios en una parte dice que se arrepintió de haber hecho al hombre, o sea, ¿verdad? Y en otra dice que Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Sí es diferente el significado en el original, ¿verdad? Acuérdense que la palabra fue escrita en arameo, hebreo y griego. Y entonces en la traducción, bueno, hay diferente forma de interpretar eso, ¿verdad? Un cambio de parecer. Entonces, sí, pero sí es diferente, no es en este punto de un arrepentimiento, hermanos, como hombre, ¿verdad? Sino un cambio de parecer. Alejandro González dice, un abrazo, paz Javier, gracias hermano Alejandro, Dios te bendiga, y gracias también por estarnos acompañando. Bueno, entonces tenemos ya unos minutitos, hermanos, para terminar, pero en medio de esos minutitos quisiera también compartir, hermanos, de algo que viene aquí también en el profeta Jeremías, que me llamó la atención. Yo le pido que le encargo que usted consulte un poquito acerca de la vida de Baruc. ¿Quién es Baruc? Bueno, Baruc era
el que estaba al lado de Jeremías, ¿verdad? Un personaje que a veces no consideramos mucho, ¿verdad? Pero sí le pido que usted consulte acerca de la vida de Baruc, cómo Dios obró en la vida de este varón, ¿verdad? Dios era un hombre que la Biblia nos da evidencias de obediencia, nos da fíjese, hay personas que hermanos, tienen el privilegio el don, ¿verdad? Por así decirlo, de escuchar al Señor de una manera muy clara. Por ejemplo, usted puede encontrar en la historia bíblica al profeta Balaam, ¿verdad? Que fue aquel que le habló una burra. ¿Se acuerda usted? Porque estaba obstinado en recibir beneficios de los enemigos, ¿verdad? Para maldecir al pueblo de Dios, y entonces él era un profeta que Dios había levantado, y tuvo profecías tremendas, hermanos, este hombre, y escuchaba la voz de Dios, pero su corazón pues no era recto, ¿verdad? Delante del Señor, y finalmente también hubo un juicio sobre este profeta. Pero lo que le quiero decir, hermano, cuando aquellas personas que a veces oyen a otras, que dicen las otras, en este caso, dicen, es que Dios me habló, Dios me dijo, Dios, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que no puede ir en contra de lo establecido por la palabra, ¿verdad? Cuando Dios habla. Pero también reconocer que hay, hermanos, ese don de cómo Dios también se relaciona con cada uno de nosotros y cómo nos habla, ¿verdad? Y entonces algunas personas que tienen esa facultad de oír muy claramente al Señor, lo que Dios dice, pero en el caso, por ejemplo, de Baruc, yo entiendo que Jeremías tenía a este ayudante que prácticamente era el que estaba al lado, ¿verdad?, del profeta Jeremías, pero tiene un papel bastante destacado, hermanos, el Baruc, porque incluso él era el que estaba a veces ante la corte, ante los reyes. Jeremías le dictaba y Baruc escribía, y Baruc iba a transmitir los mensajes de Dios, ¿verdad? Entonces, no, era un personaje, hermanos, por eso incluso Johanan, en el pasaje que comentábamos, él dice que no, lo que pasa es que trae la influencia de Baruc, ¿verdad? Y Baruc quiere entregarnos al rey o sea, no es tanto tú, Jeremías, sino que es que, o sea, trae la influencia de Baruc. Baruc quiere que nos entreguemos a Babilonia y que, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que era un personaje destacado, pero imagínense, Baruc, hermanos, o sea, yo creo que cuando uno escucha la palabra, les comentaba en la iglesia, ¿verdad?, que imagínense cuando uno está escribiendo la palabra. Por eso los pastores a veces se recomienda que se transcriba la Biblia, porque usted la puede oír y la puede, y la transcribe, y entonces hay un impacto mayor, ¿verdad?, en nuestras vidas por la palabra. Y también, por ejemplo, cuando usted escucha la palabra, yo le recomiendo en YouTube, por ejemplo, puede usted poner la Biblia hablada, y usted lee y lea la Biblia, o sea, léala en su Biblia o lea lo que viene ahí y escúchela, y es un doble efecto, porque ya entran dos sentidos ahí, lo que es el oído, ¿verdad?, y también la vista. O sea, usted está ahí aplicando sus sentidos a la palabra, ¿verdad? Es algo bueno, ¿verdad? Entonces, imagínense, pero el hecho de estar como Baruc, oyendo de primera mano, ¿verdad? Jeremías, y yo creo que a veces, ni siquiera a veces tenemos, hermanos, cuando recibe uno un mensaje, no tienes a veces ni la conciencia del efecto a veces que se pueda tener. Uno lo que hace es transmitir el mensaje, ¿verdad? Pero a veces el que lo está escuchando, y en el caso de Baruc está escribiendo, ¿verdad?, lo que Dios está hablando. Entonces imagínese cómo era impactado su corazón, ¿verdad?, por este hombre que la Biblia nos habla como un hombre obediente, un hombre que cumplía, ¿verdad?, esto. Pero que llegó un momento que también, hermanos, o sea, fíjese que llegó un momento, como todo, hermanos, de debilidad. O sea, cuando le sirves al Señor, o sea, tienes momentos de debilidad. O sea, hay momentos que, por eso nos debemos amar unos a otros y tener conciencia, hermanos, de esta debilidad que nosotros tenemos en este vaso, que somos un vaso de barro, ¿verdad?
ya tenemos 5 minutos, ¿verdad? Pero fíjese que en el capítulo 45, Baruc tiene una crisis, ¿verdad? Baruc, en este caso, el compañero de Jeremías, o sea, porque si usted ve esta vida, va a encontrar obediencia, va a encontrar sumisión, va a encontrar fidelidad, y que sufrió todo, hermano, así como Jeremías, ¿verdad? Estaba en la prisión, fue el que intervino en la elaboración de un contrato de esperanza, ¿no? Por comprando Jeremías una heredad en medio de una crisis también, ¿verdad? De cautiverio, etcétera. Pero dice que en el capítulo 45 aquí hubo un mensaje para Baruc de parte de Dios. Dice, palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Neerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc, tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso, ¿verdad? Entonces mire lo que es una palabra que le está dando Dios a él, ¿verdad? Y qué es lo que aquí algo bien importante, hermanos, Dios conoce tu vida, Dios conoce tus circunstancias actuales, Dios conoce si estás sufriendo, Dios conoce los anhelos de tu corazón, Dios conoce todo de nosotros, o sea, no hay nada oculto delante de Él. Y entonces Él dice que algo que estaba pasando en el corazón de Baruc en medio de todo aquello, ¿verdad? De estar compartiendo junto con Jeremías, de ser un instrumento de Dios para llevar un mensaje y de rechazo y de que las cosas no van bien. Y entonces le dice Dios, tú dijiste, ¿verdad? En tu corazón, o tú dijiste, a lo mejor hasta con sus labios, ¿por qué ha añadido Jehová tristeza a mi dolor? O sea, estoy adolorido, pero aparte añade Dios tristeza a mi dolor, ¿verdad? Yo no sé quién se haya sentido así en algún momento de su vida, que oye, tristeza sobre tristeza, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, para que no tuvieran tristeza sobre tristeza, imagínense una cosa sobre otra, y está padeciendo, pero yo te quiero decir, no es ajeno a Dios tu vida, ni tu tristeza, ni tu dolor, nada, hermano. Dios te conoce, Dios sabe lo que estás pasando, Dios tiene cuidado de ti y te manda también una palabra que te va a alentar, ¿verdad? Y entonces dice que esto dijo Baruc, ¿verdad? Él había dicho eso y Jeremías está profetizando, dijo, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso, o sea, no encuentro por qué ya todo lo que está pasando. Y dice en el versículo 4, así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo lo que edifiqué y arranco lo que planté y a toda esta tierra. O sea, Dios le está diciendo, mira Baruc, yo voy a hacer una obra en este tiempo y todo lo que planté lo arranco, todo lo que edifiqué, y tú buscas para ti grandezas, le dice el Señor, ¿verdad? Porque en el corazón de Baruc había anhelos, había a veces el hecho de cuestiones de deseos en esta tierra, pero Dios le dice, tú buscas para ti grandezas, Baruc. Dice, no las busques, porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ¿verdad? Es como decir, quita tu mirada de las cosas que no tienes, quita tu mirada de las cosas que no has logrado, porque lo que viene es algo tremendo, ¿verdad? Y entonces quita tu mirada sobre eso. No que Dios no tenga cuidado, hermanos, de eso y a veces hasta de los caprichos, ¿verdad? El Señor nos ama tanto, ¿verdad? Pero en este caso le está dando un mensaje a un corazón afligido que está padeciendo, sufriendo y no haya descanso, y Dios le dice, quita tu mirada de eso, ¿verdad? Y no busques grandezas, no busques aquí, dice, porque yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín, ¿verdad? A ti te doy vida, Baruc, tú tienes vida, yo te doy vida. Y qué hermoso es saber, hermanos, que Dios nos ha dado vida y que nosotros, hermanos, debemos de, finalmente, aunque puedas tener lo que tengas en esta vida, aun cuando sean riquezas, quita tu mirada, ¿verdad? Porque el Señor destruye, el Señor traerá juicio y todo lo que está en este mundo, ¿verdad? Pasará.
pero lo más importante y que debemos de tener siempre presente es que Dios te ha dado vida, ¿verdad? Y dice, todo será destruido, pero a ti te ha dado vida. Y entonces ahí, hermanos, cambia la perspectiva, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. En la presencia de Dios, amado hermano, hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre, ¿verdad? Dios te da una vida eterna, y los que en Él confían no perecerán jamás, ¿verdad? No serán avergonzados. Entonces Dios, conociendo lo que está pasando en un corazón afligido, le manda esa palabra en este caso el ayudante de Jeremías, a Baruch, ¿verdad? Alguien que está colaborando directamente en el ministerio. Bueno, pues amados hermanos, sé que extrañamos mucho al pastor Román, ¿verdad? Yo también. Le mandamos un saludo, un fuerte abrazo y orando por él, ¿verdad? Para que haya esta pronta recuperación, y bendiciéndolos también a todos ustedes. No sé si hay algún otro mensaje, sino para despedirnos, ¿verdad? A ver, hermanos. Últimos mensajes más recientes. Jessy Segura, gracias por la palabra compartida, edificante y exhortante. Beatriz Domínguez, amén. Muchas gracias, pastor Javier. Saludos al pastor Román. Dios le bendiga. Muy bien, pues ya son todos. Oramos, hermanos. A mí siempre me gusta tener un tiempo de oración, ¿verdad? Pequeñito, pero vamos a orar. Padre, te glorificamos y te exaltamos en esta hora. Gracias por tu misericordia y tu amor, tu cuidado. Gracias porque sabemos, Señor, que envías tu palabra y que tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es pura, hace sabio al sencillo, Padre, dice tu escritura, Señor, y así lo entendemos. Te pedimos, Señor, que sigas, Señor, inundando con tu buena palabra, Señor, a la tierra que somos nosotros, Señor. Te pedimos que caiga en buena tierra, Señor, tu palabra. Y también oramos por los que están siendo afligidos por causa de tu nombre, pidiéndote misericordia y cuidado, y que, Señor, les satures de tu presencia, y que ellos puedan, Señor, contemplar tu rostro y sentir, Señor, oh Dios, que tú estás abrazando, Señor, al afligido. También oramos por los que están enfermos, afligidos, o pasando por una situación, Señor, de desesperación, de opresión, Señor, de escasez, Padre. Señor, que tú puedas recordarles que, Señor, tú estás presente y que harás, Señor, en todo. Oramos por la vida del pastor Román, para que haya esta recuperación pronta en su mano, Señor. Tú sabes que él te sirve con sus manos, Señor, y pedimos que prosperes esa obra, Señor, de las manos de él, que haya, Señor, esta pronta recuperación, porque es un ministro de alabanza, Señor. Y oramos por las manos de todos los ministros, de los que tocan instrumentos musicales, Señor, de los que te adoran y que conducen a tu pueblo también a esa adoración, Padre, para que no haya, Señor, mal en las manos, Señor, de los ministros de alabanza, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, pidiéndote misericordia y cuidado. En el nombre tuyo, amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos y mañana les esperamos en el programa. Nuevamente, nuevas son cada mañana.